¿Cómo está, iglesia? Que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor por poder estar un domingo más juntos, como hermanos en Cristo, como hermanos y como familia también que alaba y que venera a un mismo Padre Celestial. Tengo una misión hoy día, una misión bastante peculiar. Y usted se preguntará cuál es la misión. Bueno, me encargaron hacer una introducción, una pequeña introducción, espero que sea pequeña. Y no sé si usted se acuerda que el domingo pasado finalizamos una serie. ¿Recuerda cuál serie? Pedro, primera de Pedro, ¿no es cierto? La primera carta a Pedro. Adivine cuál vamos a ver hoy día. Vamos a iniciar con la segunda carta de Pedro. La semana pasada finalizamos una serie de predicaciones. Estuvimos domingo a domingo analizando la primera carta de Pedro. Entonces, hoy día vamos a comenzar, pero con una introducción. Es mi deseo y espero que el Señor me acompañe de poder animarnos a que podamos también los próximos domingos poder sumergirnos en esta carta, poder animarles hoy día para que juntos también podamos estudiar la segunda carta de Pedro. Entonces, le voy a pedir que pueda abrir sus Biblias, porque si bien yo pongo algunos pasajes aquí para poder compartir, principalmente para aquellos que quizás vienen por primera vez, que quizás no tienen Biblias, pero usted como un hijo del Señor, soldado ahí, anda con su espada, ¿no es cierto?, digital o de papel. Entonces, le voy a pedir que me pueda acompañar con 2 de Pedro, capítulo 1, y hoy vamos a revisar los versículos 1 y 2. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2. Entonces, lo voy a leer en el nombre de nuestro Señor. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Gracia y paz les sean multiplicadas a ustedes en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Salvador. Uno se podría preguntar, con 2 versículos y con los primeros versículos quizás a lo mejor es muy poquito, pero hay harta riqueza que uno puede obtener de los primeros 2 versículos, o más que nada de los saludos que dan los apóstoles o los escritores bíblicos cuando en el Nuevo Testamento han escrito estas cartas para que su iglesia también pueda ser capacitada y que pueda crecer también en el nombre del Señor. Hoy el desafío es que podamos ver 3 cosas que son importantes poder entenderlas también a la luz de estos 2 versículos, para poder también tener una introducción completa y poder saber en qué nos estamos metiendo cuando estamos estudiando la segunda carta de Pedro. Entonces quiero en particular que podamos hablar un poco acerca del autor de la carta, que nosotros podamos ver qué pistas nos da el Señor acerca del autor de esta carta. También que podamos ver, analizar y reflexionar acerca de quienes reciben esta carta, quiénes son los receptores de esta carta, quiénes están recibiendo estas instrucciones o estas palabras inspiradas por el Espíritu Santo que el Señor le ha entregado al apóstol Pedro. Pero también un pequeño avance o un spoiler, como decimos los jóvenes, de cuál es el mensaje central que tiene la carta y que vamos a ir desarrollando también domingo a domingo. Entonces, voy a leer el versículo 1, voy a volver a leer el versículo 1, la parte A.
la primera parte, que dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. ¿Usted recuerda cómo comenzaba Primera de Pedro? ¿Comenzaba con estas mismas palabras? ¿Recuerda? Puede ahí echarle una ojeadita. ¿Se presentaba Pedro de la misma manera? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Seguro? Yo diría que no. Yo diría que no. Hay algunas cosas que el apóstol le está agregando a este saludo inicial, ¿no es cierto? A esta presentación. Una de las cosas importantes cuando nosotros quizás vemos las cartas es poder fijarnos en los títulos de los autores al momento de dirigirse a su audiencia, a aquellos que van a recibir estas cartas. Entonces, ¿qué es lo que nos llama la atención y que quizá usted puede ya hacer una pequeña contraste con cómo se presenta Pedro en su primera carta? En la primera carta, Pedro se presenta como apóstol de Jesucristo. Y luego parte, ¿no es cierto?, con todo el saludo y con todo el desarrollo de la carta. Ahora, él dice, agrega algunas palabras que son importantes. Él dice, por ejemplo, Simón Pedro. No dice Pedro, dice Simón Pedro. Y aparte, agrega él, siervo. Siervo. Esto es muy importante porque va a marcar un poco también cuáles son los énfasis que él quiere mostrar en su carta. Entonces yo le quiero dar un ejemplo. Imagine que usted es el alcalde o la alcaldesa de Viña del Mar. ¿Le gustaría ser alcalde? Este es el momento para hacerlo, en su imaginación. Imagine que usted es el alcalde. Entonces, un día le llega un mail, un correo. Entonces dice, señor alcalde, le quiero pedir por favor que pueda cerrar la calle Chevers para celebrar mi cumpleaños. Atentamente, Pablo Contreras. ¿Usted consideraría esa petición? Difícilmente, difícilmente. Primero diría, ¿quién es Pablo Contreras? No, ni idea. Pero si yo mando otro correo, yo le mando otro correo que diga lo siguiente: estimado alcalde, junto con saludar, le pido por favor que durante el mes de septiembre mantenga cerrada la calle Chevers para una celebración especial de fiestas patrias. Atentamente, el presidente de la República de Chile. Difícilmente ese correo se va a ir a la papelera. ¿Consideraría ese mail? Lo consideraría. Obviamente porque viene de una autoridad. Ahora, con este pequeño ejemplo y quizás simple ejercicio, ¿cree usted ahora que este saludo inicial sea importante para la carta? Claro que es importante, claro que sí. Porque acá hay algo interesante en esto que está haciendo Pedro, porque él está mostrando su nombre de origen, Simón, Simeón, ¿no es cierto?, como sale en los textos originales, Simón. Y luego viene, ¿qué nombre? El que le puso Jesús, Cefas. Simón Pedro, un hombre que fue transformado por la sangre de Cristo. Eso es relevante para todos nosotros, como lo fue también para esa audiencia que recibió esta carta. Él se presenta como siervo y apóstol, pero también como un hombre transformado por el conocimiento de Dios, transformado por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Las presentaciones son importantes, son muy, muy importantes. Ahora, ¿qué significa que él se presente como siervo? ¿Será que se está presentando como alguien que es muy atento, que es muy servicial? En el original, esa palabra significa esclavo.
Él se está poniendo en una posición de humillación a pesar de haber sido parte de los 12, a pesar de haber sido parte de los escogidos, de los discípulos del Señor, de los apóstolos de Él. Para poder llevar el Evangelio a todos los rincones, Él dice que es esclavo y enviado de Jesús. Se pone en una posición de humillación. Mire lo que nos dice Juan, capítulo 20, versículos 20-21. Le voy a dar un tiempo también ahí si quiere acompañarme con la lectura. Juan capítulo 20, versículos 20 y 21. Dice así, dice, y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Jesús enviando y comisionando a sus apóstoles, a sus discípulos. Ahí estaba Pedro. Ahí estaba Pedro. Entonces yo les hago una pregunta importante, querida iglesia. Si ustedes tuviesen que escribirle una carta a alguna iglesia que necesita del Señor, que necesita ánimo, instrucción bíblica, ¿cómo se presentarían? ¿Cómo nos presentaríamos? ¿Podríamos presentarnos como esclavos y enviados de Jesús? ¿Nos consideramos hoy día esclavos? Porque cuando yo estoy diciendo Señor, cuando estoy orando, cuando estoy cantando, yo digo, Señor, yo te amo, Señor, yo te alabo. Lo que estoy diciendo es, Jesús, tú eres mi amo y yo soy tu siervo. ¿Podríamos hoy presentarnos como lo hace Pedro? Como un siervo, como un esclavo de Jesús, como alguien que está dispuesto y disponible para los deseos de su Señor. Y no solo eso, sino como un enviado a predicar el Evangelio a aquel que lo necesita. ¿Podría ser esa nuestra carta de presentación? Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude para que así sea. Para que cada uno de nosotros, a donde estemos, nuestra carta de presentación, esos títulos, esas credenciales iniciales, sean que somos esclavos y enviados de Jesús. Así como lo hizo el apóstol Pedro. Pedro se estaba presentando tal como lo haría su maestro. Él no estaba inventando nada. Él se estaba presentando tal como lo estaba haciendo Jesús. Filipenses capítulo 2, versículo 7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Jesús vino a servir. Él vino a morir por nosotros para que tuviésemos vida eterna. Así como lo hicieron también los otros apóstoles, Pedro también toma las palabras y el ejemplo de Jesús. Y se presenta como esclavo, como siervo, como apóstol de Jesucristo. Un hombre que se llamaba Simón, al cual el Señor le cambió su nombre y le puso Pedro. La misma carta hace una declaración importante acerca del autor. O sea, Pedro no está inventando cosas. Pedro está diciendo lo que él vio, de lo que él fue testigo. Entonces vamos a empezar a ver algunos pasajes de Segunda de Pedro. Entonces puede ver en el capítulo 1, versículo 17, que nos dice también un poco la carta acerca de este hombre transformado que sirve al Señor y que ha dispuesto su vida para llevar el Evangelio a otros. Segunda de Pedro 1:17 dice, porque cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando Él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo
cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Pedro está haciendo una referencia a un evento que menciona los evangelios. ¿Se acuerda? La transfiguración. Él fue testigo. Él estuvo ahí y sus palabras en esta carta actúan de la misma forma, como alguien que presenció y que vio el ministerio y los milagros de Jesús en esta tierra. Pero también el autor, como estamos hablando, ¿no es cierto?, del autor en esta carta, también nos advierte algo, que Pablo también lo hizo en una de sus cartas. Nos advierte algo que es importante, y eso está unos versículos antes, en el versículo 14, capítulo 1, segunda de Pedro, 14, dice: sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si vamos entendiendo también un poco esta introducción y las palabras y quién es el autor, Pedro es un hombre que ha entregado su vida a Jesús y que a pesar de todo lo que pudo presenciar y de las enseñanzas directas que recibió de Jesucristo, él es un hombre que se presenta como esclavo y enviado de él. Pero no solo eso, sino que también nos advierte que su muerte está cerca, que estas pueden ser las últimas palabras que él vaya a escribir y que le vaya a dejar a la iglesia a la cual le escribe. Sigamos leyendo el versículo 1 del capítulo 2, parte B. Dice: a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Entonces ahora yo les pregunto, si ya sabemos quién es el autor y sabemos algo de él, ¿quiénes serán los destinatarios de esta carta que vamos a estar estudiando domingo a domingo? ¿Nosotros quiénes? La iglesia. Es la iglesia. Claramente, los destinatarios originales no éramos nosotros. Pero esta es una carta y son las palabras de Dios que han permanecido durante siglos para que nosotros también pudiésemos recibirlas y también pudiésemos ser instruidos por el Señor. Entonces, ¿a quién le está escribiendo Pedro? A los que han recibido una fe como nosotros, a los creyentes del primer siglo. ¿Se acuerdan quiénes eran los autores de Primera de Pedro? Perdón, ¿quiénes eran los receptores de la carta de Primera de Pedro? La iglesia. La iglesia. Esto es una correspondencia, ¿no es cierto? Estas son cartas que se envían, que reciben respuesta y que después, ¿no es cierto?, aquí el autor responde según el crecimiento de la iglesia o la recepción que haya tenido, ¿no es cierto?, de los destinatarios. Dicho de otra forma, Pedro le está escribiendo a los cristianos del primer siglo. Veamos otro poquito más de la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1, dice: amados, esta segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Entonces, ahí nos queda más que claro que es Pedro que le vuelve a escribir a los hermanos cristianos perseguidos en Roma por el Imperio Romano del primer siglo. Hace un tiempo leí en internet algo como lo siguiente. No sé si me vaya a salir muy bien, pero se lo voy a compartir. Dice: esposas, si un hombre dice que va a hacer algo, es porque lo va a hacer. No necesitas repetirlo cada 6 meses. No me salió mucho, parece. Pero se entendió la idea. Se entendió la idea. Entonces, uno se podría preguntar, ¿por qué Pedro vuelve a escribir? ¿Por qué Pedro le vuelve a escribir a los creyentes? En otras cartas que hemos estudiado, ¿no es cierto?, hemos visto como Pablo, como el apóstol Pablo, también le vuelve a escribir a las iglesias, porque a veces el mensaje es necesario reforzarlo. Pero mire el corazón de Pedro
en 2 de Pedro, capítulo 1, los versículos 12 y 13. Por tanto, siempre estaré listo para recordarles estas cosas, aunque ustedes, ¿qué cosa? Ya las saben y han sido confirmados en la verdad que está presente en ustedes. También considero justo, mientras esté en este cuerpo, estimularlos, ¿para qué cosa? Recordarles estas cosas. ¿No nos ha pasado aquí en la iglesia o con la familia que de repente el genio se nos pone medio corto cuando tenemos que repetir algo? Sí, otra vez lo mismo. Te lo he dicho cuántas veces. Nos pasó otra vez, este hermano me viene a preguntar lo mismo. Otra vez. Hoy sí le dije. Y se metió nomás con esta chiquilla. Y se involucró nomás con este chiquillo. Tanto que le repetí. Se metió en este negocio. Le dije que no iba por buen camino, que el Señor no le agradan esas cosas. Lo hizo igual. ¿Y qué dice Pedro en su carta? Siempre estaré listo para recordarle estas cosas. Siempre. Un hombre, Simón, y después Pedro. Un hombre transformado por la sangre de Jesús. ¿Cómo está nuestra paciencia hoy día? ¿Está como la de Pedrito o no está como la de Pedrito? Un hombre paciente que no se cansó de instruir a la iglesia y de predicarles hasta cuando lo consideraran justo. Porque él mismo dice, aunque estas cosas ustedes ya las saben. Y nosotros en el Evangelio sabemos muchas cosas. Pero el Señor constantemente nos está repitiendo porque se nos olvida el Evangelio. Pero ahí el Señor pone hombres misericordiosos que nos recuerdan una y otra vez cómo amar, honrar y seguir a nuestro Señor en esta tierra. Que el Señor nos haga como Pedro y que el Señor ponga también más hombres y mujeres que estén dispuestos a repetirnos una y otra vez, aunque sea cada 6 meses, que nos repitan una y otra vez aquellas verdades que necesitamos escuchar de nuestro Señor. Sigamos leyendo, versículo 2, dice, gracia y paz les sean multiplicadas a ustedes en el conocimiento de Dios y de Jesús, nuestro Señor. ¿Qué le desea Pedro a sus destinatarios? Gracia y paz. ¿Y qué más? Conocimiento. Gracia y paz en el conocimiento de Cristo. En el conocimiento de Cristo. La palabra o los conceptos de conocimiento, de sabiduría, de salir del error, son en estos 3 capítulos. 2 de Pedro tiene solo 3 capítulos. Van a ser las ideas que más se van a repetir durante nuestro estudio o durante la lectura que usted tenga de la carta de 2 de Pedro. ¿Recuerda usted cuál era la idea central de 1 de Pedro? Se dijo en la última predicación. ¿Recuerda? Era perseverar aunque todo se vea mal. Perseverar en Cristo. La perseverancia en Cristo. Y esta carta tiene otro énfasis que tiene que ver también con la perseverancia, pero tiene que ver con el conocimiento y con la sabiduría. Y nos vamos a ir al final, a la conclusión, a los últimos 2 versículos, donde quizás nos va a quedar un poco más claro cuál es esta sabiduría de la cual Pedro quiere animar a la iglesia y los cuidados que debemos tener. Capítulo 3, versículos 17 y 18. Dice, por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estén en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos, caigan de su firmeza. Lo primero, o
de las cosas que vamos a ver, especialmente en el capítulo 2, va a ser cómo Pedro nos advierte acerca de aquellos hombres, de aquellas personas que se meten en la iglesia para poder desviar el evangelio. Pero cómo el conocimiento de Cristo a nosotros nos ayuda a estar firmes en la fe. Ninguno de nosotros está libre de caer en el error. Por eso que es nuestra responsabilidad también mantenernos apegados a Cristo en su conocimiento. Por eso que Pedro termina también esta carta diciendo, sabiendo esto de antemano. O sea, no nos debe sorprender que hay personas que efectivamente se meten en la iglesia para desvirtuar el verdadero mensaje del evangelio. Y esa es una responsabilidad nuestra también, estar conscientes de que debemos ir a la palabra del Señor siempre, para salir nosotros del error y para ayudar a otros también a salir de ella. Nosotros somos responsables de cuidar la iglesia de los falsos maestros. Nosotros somos responsables de predicar el verdadero evangelio. Esa es parte de nuestra responsabilidad. Basta con caminar a veces por las calles de Viña del Mar y te empiezan a hablar de Diosa Madre. A muchos jóvenes de nuestra iglesia los han querido, comillas, predicar con una falsa y con una herejía. ¿Cómo saber cuál es la verdad si el conocimiento de Dios no está en nosotros? La única forma de saber la verdad es acercarnos a la palabra del Señor, al conocimiento. Y Pedro en toda la carta va a hacer énfasis en eso. Y nos va a advertir acerca de los falsos maestros, de aquellos que quieren pervertir el verdadero mensaje del evangelio. Es más, Pedro dice aquí que estemos en guardia. Yo no veo a nadie que esté haciendo la guardia durmiendo. Es difícil. Hay que velar en oración. Hay que velar en estudio de la palabra. Hay que velar también en estar en comunión los unos con los otros para poder animarnos. Versículo 18 dice, antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El segundo gran tema, uno de los grandes temas también que se va a ver es el conocimiento de Cristo, es nuestro crecimiento espiritual. A Pedro le interesa que ese conocimiento que nosotros adquirimos acerca de Dios sea para nuestro crecimiento espiritual. Pedro nos va a animar a seguir creciendo y a derribar mentiras, como quizás puede que en algún momento te hayan dicho, tú ya no tienes solución, o a ti el Señor ya no te cambió, tú naciste así, te vas a morir así. Tú ya no tienes opción. No, hasta aquí llegaste tú. Pedro nos va a animar a derribar esa mentira del diablo. Todos nosotros podemos seguir creciendo en la sabiduría del Señor. Todos nosotros podemos seguir creciendo espiritualmente. Pero es un conocimiento que tiene que ser también expresado y reflejado en nuestra manera de vivir. Este conocimiento de Dios, de conocer a Cristo íntimamente, nos va a ayudar a protegernos del error de los falsos maestros, pero también nos va a ayudar a crecer espiritualmente día a día, a anhelar la santidad de Dios. Cuando nosotros hablamos de santidad y a usted le dicen, ¿sabe qué? Esfuércese en vivir en santidad. ¿La santidad para usted es una carga o un anhelo? Porque una cosa es que nosotros digamos, ay, que Señor, yo quiero vivir como tú quieres que yo viva. Me cuesta. Pero Señor, voy a ir a ti día a día para que tú me animes, para que me fortalezcas, para que mi crecimiento sea cada día más en ti. Pero otra cosa es que usted diga que mantenerse en santidad sea algo cargoso, sea una molestia. ¡Ay, otra vez con esto! Otra vez el pastor con esto, otra vez mi discipulador con esto, otra vez mis hermanos con esto. Si para usted la santidad es algo cargoso, creo que necesita una conversación importante con nuestro Señor.
Porque el crecimiento espiritual, el crecer en santidad, el vivir el conocimiento de Dios para la iglesia debe ser un anhelo. Nosotros debemos anhelar parecernos a nuestro Señor. No debe ser algo cargoso, no debe ser una molestia. Pero si aún usted ha estado con esos pensamientos quizás de algo cargoso, el Señor está dispuesto y disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para recibirnos en arrepentimiento. Vayamos al Señor en arrepentimiento. Si hemos rechazado vivir en santidad, si estamos practicando algún pecado, es momento de arrepentirnos y volver al Señor. El crecimiento espiritual es importante para Pedro en esta carta. Y vamos a ver cómo eso se ejemplifica y se desarrolla también. Gracia y paz les sean multiplicados a ustedes en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. ¿Cómo sabes que el conocimiento de Dios te está haciendo crecer en tu vida espiritual? ¿Has preguntado eso? ¿Cómo sé que estoy creciendo espiritualmente? ¿Porque sé más Biblia o porque cada vez me parezco más al Señor? El conocimiento y la práctica no son cosas que están disociadas, van de la mano. Es el conocimiento de Cristo en nuestras vidas que va reflejando mi manera de vivir y mi transformación en el día a día. Es importante cuestionarnos y poder decir si estoy efectivamente creciendo en el conocimiento de Dios para reflejar a Cristo en mi diario vivir. ¿Y estás seguro que el conocimiento de Dios en tu vida te permitirá mantenerte firme sobre las falsas doctrinas? ¿Estás seguro? El que esté firme, cuide de no caer. Es importante mantenernos apegados a nuestro Señor para que el conocimiento de Él viva en nosotros. Mire lo que dice 1 Corintios, capítulo 1, los versículos 24 y 25. 1 Corintios, capítulo 1, versículos 24 y 25. Dice: sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Cristo es la sabiduría de Dios. Cristo es el poder de Dios. Él es poder y sabiduría. La única forma de crecer espiritualmente, adivine cuál es: estar apegados a la vid, estar apegados a Cristo. No hay otra forma, no hay otra forma de crecer espiritualmente. Y todos los días, en oración, en lectura de la Biblia, en comunión con mis hermanos para buscar la santidad, buscar a Cristo a través de su iglesia, buscar a Cristo personalmente en la intimidad de mi hogar, es la única forma de crecer en Él. No hay otra. No hay otra. Cristo es la sabiduría de Dios y a través de Él y su palabra conocemos más a Dios. No hay otra forma. A través de Cristo es que tenemos el conocimiento necesario y la transformación necesaria que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas para conducirnos en este mundo. Entonces, en estos breves versículos, en estos 2 breves versículos, podríamos ya preguntarnos algunas cosas. Por ejemplo, como lo veíamos al comienzo. Si soy un hombre transformado y digo y confieso con mi boca que he sido transformado por Cristo, ¿cuál sería mi carta de presentación al mundo? ¿Cuál es mi carta de presentación a los demás? ¿Qué dirían mis vecinos de mí hoy día? ¿Qué dirían mis compañeros de trabajo, mi familia? Un hombre paciente como Pedro, que dice que no se cansaba de repetirle a la iglesia estas cosas, aunque sabía que lo sabían.
¿Estamos siendo transformados de esa manera? ¿Estamos creciendo en el conocimiento de Dios, en el reflejo de Dios, para crecer espiritualmente día a día, pero también para cuidarnos de las falsas doctrinas? El apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice que no se cansaba de repetirnos estas cosas una y otra vez. Y no como algo cargoso, sino con amor. Con amor. Que la paciencia en nosotros también pueda ser la misma. Porque Pedro seguía a Jesús. Él era esclavo y enviado de Jesús. Y él estaba dispuesto, como lo anuncia incluso en esta carta, a que sus últimos días fueran predicar el Evangelio de Cristo. Que el Señor nos anime a que el estudio que tengamos hoy podamos crecer en el conocimiento de Dios para bendecir a la iglesia, para llevar el Evangelio al mundo, pero también para cuidarnos y mantener el Evangelio como el Señor, tal cual como el Señor nos ha dejado, sin distorsiones y sin mentiras, porque Cristo es la verdad y Cristo es el camino. Él es la sabiduría de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos has dado. Te queremos dar gracias, Señor, también por esta posibilidad que tú nos das de domingo a domingo estudiar tu palabra. Gracias por esos hombres que tú inspiraste, Señor, para poder dejarnos tu sabiduría. Gracias por ser la sabiduría que nosotros tenemos, Señor. Tú eres nuestra sabiduría, tú eres nuestro conocimiento. Señor, ayúdanos a poder decir que somos tus siervos, que somos tus esclavos, que tú eres nuestro Señor, pero que esto no sea simplemente un discurso aprendido, repetido, pero que no tiene ningún sentido en nuestra vida, sino que ese crecimiento sea reflejo de un crecimiento espiritual, de una transformación que tú has hecho en nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder animar a nuestros hermanos, a ser pacientes. Señor, a poder ir a ti en oración y en lectura de la Biblia día a día. Te necesitamos, Señor, porque así como Pedro se consideraba esclavo, siguiendo tu ejemplo, nosotros también queremos seguir tu ejemplo. Porque tú, siendo Dios, te hiciste uno de nosotros para servirnos, para librarnos, y sin pecado, Padre. Moriste en esa cruz y resucitaste para darnos vida eterna. Ayúdanos, Señor, queremos estar apegados a ti. La única forma de crecer espiritualmente es estar apegados a ti. Tú, Señor, eres nuestra fuente de sabiduría. Que ese conocimiento, Señor, que nosotros tenemos domingo a domingo, en nuestros grupos pequeños, en los discipulados, sea finalmente un reflejo tuyo. Señor, ayúdanos a cuestionarnos día a día si estamos creciendo espiritualmente, si nos estamos pareciendo cada día más a ti. Y ayúdanos, Señor, a no estar seguros en nuestra propia prudencia y de decir que a mí nada me va a mover, nada me va a cambiar. A dudar de nuestra propia condición y estar firmes, Señor, para protegernos de las falsas doctrinas, de ese falso conocimiento, Señor, que se predica muchas veces en las calles y en distintos medios. Te damos gracias, Señor, porque a través tuyo tenemos el conocimiento que necesitamos. Pero eres tú, Señor, y nadie más que tú, el único que puede transformar nuestras vidas y llevar ese conocimiento a un reflejo, a nuestro día a día, que se transforme también en vida para los demás. Te bendecimos, Padre, te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén.